Bienvenidos a todos a otro nuevo vídeo en el canal. Y hoy vengo a hablar de un tema que es bastante personal, la verdad, pero lo quiero generalizar para poder ayudar también a las personas que les esté pasando este tipo de cosas. Y voy a hablar un poco sobre el miedo, ¿no? Por ejemplo, a veces nos llegan pensamientos, ideas, en momentos creativos y no creativos también, en donde nos llegan proyectos, nos llegan ideas, pensamientos de lo que queremos hacer, ya sea en nuestra vida, en 5 años, en 2 años, de los sueños que tenemos, ¿no? Porque soñar, todos soñamos, ¿verdad? Vale, lo que pasa, la diferencia es que unos hacen realidad sus sueños y otros simplemente dejan que el pensamiento pase y no trabajan por esos sueños. Bueno, en el caso de que quieras trabajar tus sueños, es algo que últimamente a mí me está pasando mucho, y es que tengo muy claro lo que quiero ser en la vida. Tú también lo tienes claro, que quieres. Eso que te genera duda, eso que te genera miedo, es lo que realmente quieres hacer. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes tanto deseo por querer que algo se haga o por crear algo, muchas veces en el proceso vas a sentir miedo. Es lo que me está pasando a mí actualmente. Si tu deseo es mayor que ese miedo, lo harás con miedo y al final lo crearás. Pero si tu miedo es muchísimo más grande, porque si tú alimentas muchísimo más tu miedo, al final, si tú usas tu atención al miedo, toda atención que tú pongas, la energía se expande. Entonces, si tú solamente te enfocas en el miedo que te genera todo eso que quieres crear o lograr, siempre te vas a quedar estancado en el mismo sitio y nunca vas a luchar o lograr X cosas. Y a lo largo de los años te vas a quedar con el arrepentimiento de ¿y si lo hubiera logrado? ¿Y si... ¿Y si no tuviese miedo? Es que la realidad es que siempre vas a tener miedo, porque el miedo no se va a ir. O sea, siempre vas a tener miedo, es solo que vas a ganarle al miedo. ¿Qué quiero decir? Si yo ahora mismo estoy en este nivel y el miedo está en este nivel, mi objetivo es subirme al nivel del miedo, subirme un poco más y saltarlo. Pero muchas veces cuando llegamos y vemos que el miedo es así, nosotros somos así, nos paraliza. ¿Por qué te paraliza? Porque no paras de alimentar ese miedo. Porque te estás enfocando en el miedo. ¿Por qué no te... ¿Sabes que en realidad no es miedo? No es miedo, es esa incertidumbre de qué pasaría si fracasases. Y muchas veces no es el hecho de que fracases, sino qué harías si lograrías, o sea, qué grande se te quedaría si lograrías todo eso. Porque actualmente te estás viendo con las gafas de la persona que eres hoy en día. Pero el día que pases ese miedo y crees todo ese proceso de miedo, serás otra persona diferente. Simplemente te estás viendo con los ojos como si estuvieses enfrentando ese miedo siendo la persona que eres hoy en día. Cuando en realidad, si trabajas en ti para lograr ese sueño, obviamente ahora tienes miedo, pero en ese momento, cuando quites esa creencia limitante de que da igual, lo voy a hacer sin miedo, lo voy a hacer sin miedo, lo voy a hacer sin miedo, internamente voy a hablar, voy a tener un diálogo interno correcto, voy a ser buena, voy a ser buena, voy a ser buena, porque muchas veces el miedo también viene de empezar a compararse y de sentirse insuficiente, de no sentir que vas a ser buena en eso que quieres lograr. Mira, por ejemplo, yo quiero ser mentora, quiero enseñarte con mi mentalidad, quiero aportarte mentalidad mía, quiero crear una mentoría. ¿Qué pasa? Que cada vez lo veo más cerca y eso genera miedo, ¿verdad? Simplemente es cuestión de quitarme esa creencia, que es difícil, claro. Pero imagínate si el miedo que tengo ahora mismo, me paralizase. Es que nunca sabría si podría llegar a ser una mentora exitosa. Y yo siento que he venido al mundo, siento que mi propósito literal es
ayudarle a otros y enseñarle a otros. Y cómo no, con las herramientas que yo llevo aprendiendo a lo largo de todos estos años. Por eso tiro tantas historias en Instagram, por eso subo tantos reels, por eso estoy intentando crear una marca personal, porque mi sueño, mi deseo ardiente es ser mentora. Y a lo que voy, ¿qué es lo que me pasa actualmente? Me genera mucho miedo, porque ser mentora es... sé que sé que va a llevar a cabo una gran responsabilidad, sé que me lo tengo que tomar muy en serio, y eso al final me genera miedo, porque es algo diferente. Es algo que nunca he hecho y también siento el miedo de no ser lo suficientemente buena. Y entonces me pregunto, pero entonces estás alimentando el lado malo, ¿no? Estás alimentando el miedo. ¿Por qué pones el foco en lo malo? ¿Por qué no te dices que vas a ser buena? Porque buena ya soy. Buena ya soy. El estar delante de una cámara hablando ya dice mucho. El estar subiendo reflexiones todos los días dice mucho. El estar desarrollándome personalmente día a día para que en un futuro pueda ayudar a otras personas, dice mucho también de mí. Entonces, ¿por qué tengo la creencia limitante en mi cabeza de que no voy a ser lo suficientemente buena? Claro, eso viene del pasado, ¿no? De todas las veces que me han dicho, no eres buena en esto, 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 no eres buena en esto. Y cuando te haces mayor y quieres crear cosas por ti mismo, vienen esas heridas del pasado y te atacan. Vale. Si eres consciente de ello, verás que es automático alimentar el lado de no voy a ser lo suficientemente buena, me va a dar miedo. Está bien que tengas miedo. El miedo abre otras puertas hacia siguientes niveles. Eso está claro. Pero no hagas que el miedo te pare. O sea, no hagas que el miedo te diga, no, tenemos demasiado miedo al fracaso, quédate aquí. Porque muchas veces no es miedo al fracaso, sino que muchas veces es el miedo a cuando lo logre, ¿qué voy a hacer con tanto, no? Porque a veces lo pienso también, vale, ¿y el día que abra mi mentoría? ¿Y ahora qué? Ahora es cuando me tengo que poner las pilas, ¿no? En ese momento cuando la abra. Pero el abrirlo me genera miedo. El abrirlo me genera miedo. Obviamente soy consciente y el miedo no me va a paralizar y lo voy a hacer con el miedo. Claro, porque al final detrás de todo el miedo que tienes, siempre va a estar todo lo que desees. Todo lo que quieres siempre está detrás del miedo. El miedo lo tienes que usar como un potenciador, porque al final hacerlo con miedo, esa incertidumbre te da cosa, ¿verdad? O sea, te da adrenalina, te da el esto. Yo sé que voy a ser buena mentora. O sea, hace 2 días estaba en el bucle del miedo de no va a ser suficiente. Empecé a meterme en Instagram y empecé a compararme. Claro, es que no paras de alimentar el miedo. ¿Y qué pasa cuando alimentas el miedo? Alimentas las inseguridades. ¿Qué pasa? Que empiezas a hablarte peor. Entonces, entras en un bucle que si no eres consciente no vas a salir nunca. Entonces, cuando te das cuenta que estás alimentando ese lado malo que es ese miedo, empieza a cambiarlo. Empieza a decirte... O sea, llevo 2 días enteros diciéndome, vas a ser una buena mentora. Y yo lo sé, voy a ser una buena mentora. Voy a ayudar a un montón de gente. Y con el tiempo, créeme, mi marca personal va a crecer. Si yo lo sé, tengo fe, tengo certeza. Y decía, es un deseo que no voy a dejar que el miedo me paralice. O sea, ¿qué prefiero? ¿No querer lograr eso que llevo 1 año, 2 años trabajando? ¿No saber qué será del futuro soñado que tenía? ¿Que quedarme paralizada simplemente por el miedo? ¿Tú sabes qué historia vas a contar el día de mañana con eso? Sí, pues nada, que yo había pensado en sacar una mentoría, pero el miedo me paralizó y nunca lo hice. Dime, ¿qué mierda de historia es esa? O sea, ¿qué es eso? ¿No es mejor decir, pues mira, yo tenía claro desde hace años de que quería ser mentora? Tuve miedo, lo hice con miedo y al final con ese miedo fue como aprendí y mírame ahora. O sea, ¿qué eliges? Al final es algo que nosotros decidimos y elegimos, ¿no? ¿Qué eliges? ¿Eliges arrepentirte y paralizarte por el miedo? ¿O eliges de verdad luchar por ese deseo que tienes? Y déjame decirte
que si de verdad tienes ese sueño interno dentro, harás todo lo que sea para lograrlo, incluso pasando el miedo, incluso pasando adversidades, incluso pasando todo lo que esto. Pero si dejas que el miedo te paralice y te quedas en el mismo sitio, créeme que tu deseo no es tan grande como dices que es.